Poder Judicial, te ve y te escucha. Resolver controversias con base en la ley y dar a cada quien lo que le corresponde es la función de juezas y jueces del Poder Judicial del Estado. Poder Judicial te ve y te escucha. Es un espacio de orientación legal a las familias para una convivencia pacífica en beneficio de nuestra entidad. Iniciamos. Muy buenas tardes, los saludamos en esta nueva emisión de su programa Poder Judicial TV y Te Escucha, una coproducción del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit y la Unidad de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia. En esta ocasión abordaremos un tema de singular importancia, sobre todo para las relaciones familiares y su nexo con la impartición de justicia, que son las órdenes de protección, prevención, seguridad y justicia. Para eso tenemos como invitadas a la jueza de oralidad del Centro Regional de Tepic, la licenciada Carla Ivette Castro Curiel. Licenciada, nuevamente bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también la psicóloga Miriam Alejandra Ochoa Valdivia. Buenas tardes, recién estrenada como titular del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, a donde regresa, donde estaba laborando. Así es, muy bien, buenas tardes y gracias por la invitación. En estos momentos puede vernos y escucharnos a través del 101, 110 de Megacable y 10.1 de señal abierta en la televisión, por radio en el 103.3 de FM, también mediante las redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como Tele10, y en el caso de Facebook por Poder Judicial del Estado de Nayarit. Un tema de singular importancia, como decíamos, y a mí me gustaría iniciar con la licenciada Carla Ivette Castro Curiel, que ella es, como lo dijimos al inicio de este programa, jueza de oralidad en el Centro Regional de Justicia Penal de Tepic. Ha regresado a ella después de fungir en Santiago Ixcuintla. Correcto. ¿Verdad? Sí. ¿Puede usted explicarnos qué es una orden de protección? Muchas veces quienes no está directamente involucrado no capta muy bien de qué se trata y qué se pretende con ese tipo de órdenes de protección. Muy bien. Bueno, nuevamente gracias por haberme invitado. Sin duda estos espacios vienen a contribuir precisamente a esas personas que quizá no tengan el perfil de abogados o quizá hasta de psicólogos, y bueno, pues este tipo de programas sirven precisamente para con otros términos no tan jurídicos, porque de eso creo yo que también se trata este programa, bueno, poder informar. ¿Qué es una orden de protección? Simple y llanamente es un mecanismo de protección para una persona que esté siendo víctima de violencia familiar. Es un mecanismo que se activa desde el momento que se va, en un primer momento, si es así, ante la agente del Ministerio Público, y que si pone una denuncia en contra de una persona en particular, bueno, el Ministerio Público, atendiendo al caso y la información que surja, podría en ese momento otorgarle medidas de protección. Ese es un primer momento, o bien acudir directamente con nosotros como Poder Judicial a través de los juzgados mixtos ante ellos, o bien aquí en Tepic sería en el juzgado especializado de violencia de género, el que está a un lado de la feria, anexo a lo que comúnmente conocemos como Sala de la Mujer, o bien tratándose de niñas, niños y adolescentes sería en el nuevo juzgado, el Juzgado Integral de la Familia, el que está a las afueras del DIF estatal. Entonces, ahí se acude, ahí se expone cuál es la problemática que está viviendo esa mujer, y sobre esa información, bueno, ya es que se hace un análisis y se hace lo conducente. Básicamente es una medida urgente de protección a esa víctima, pero también es una medida que trata o busca, el fin primordial o el objetivo es evitar futuros actos de revictimización. ¿Por qué? Porque al momento que se emite esta orden de protección, bueno, pues es una protección para esa víctima, sus hijos, hijas, dependiendo del contexto que nos marque. ¿Para qué? Bueno, pues para que esa persona que se está señalando como agresor, bueno, ya no la siga agrediendo, ¿no? Dependiendo de qué tipo de medida se otorgue. Podemos interpretar entonces que una medida de protección busca garantizar la integridad física, emocional, posiblemente también patrimonial de una víctima.
Así es, dependiendo el tipo de víctima, dependiendo el tipo de medida que se solicite, que es lo que comúnmente piden o se establece a través de una medida de protección. Digo, dependiendo del contexto, porque se hace un análisis de contexto de lo que expone la víctima, en ese momento nos podría decir, bueno, yo estoy viendo esta situación y podría ser ¿qué son las más comunes? Separar al agresor del domicilio. Esa es como la más común o de los hechos más comunes que se presentan dentro de estos juzgados. La otra puede ser que, independientemente de que se retire al posible agresor de ese domicilio, bueno, pues también establecer medidas que tengan que ver con la protección de los niños, niñas o adolescentes, según sea el caso, tratándose, por ejemplo, de una pensión alimenticia. Porque una cosa es que te retires del domicilio y otra cosa es que no cumplas con todas las obligaciones inherentes a la paternidad o maternidad, según sea el caso, ¿no? Estamos hablando que generalmente las mujeres pueden ser las personas en favor de quienes se expide una orden de protección, o también hay otras personas. ¿No se da el caso de varones que puedan solicitar órdenes de protección? De hecho, la función de las medidas de protección son precisamente dirigidas hacia las mujeres, hacia sus hijos o hijas. Esto atendiendo a la Ley General de Mujeres contra una Vida Libre de Violencia. Tanto a nivel general como estatal se establece, y este es un tema que resulta en particular interesante porque por ejemplo, las personas, hombres en este caso, dicen, bueno, es que ¿por qué únicamente es para la mujer? Bueno, es que si se pone uno a analizar precisamente esta discriminación que ha existido de manera estructural y por años en contra de las mujeres, fue un mecanismo que se activó a través de órganos internacionales que era necesario traer órdenes de protección de carácter urgente para mujeres, niñas, niños o adolescentes. Entonces, sin duda, pues es un mecanismo dirigido para esas personas. De hecho, el Poder Judicial, atendiendo pues a esta preocupación que tiene sobre, en su caso, pues la alerta de género que hay en el estado, en ciertos municipios, pero sobre todo, bueno, con el compromiso que tiene social, pues expidió también unos lineamientos para la emisión de órdenes y medidas de protección, que también los invito a que lo analicen, porque, bueno, como comentaba al principio, este tipo de programas sirven para socializar lo que ya existe en una ley o un protocolo, pero además sirve precisamente para que, en otras palabras, tratar de explicar lo que es su derecho. Y estos lineamientos, la verdad, son unos lineamientos bastante didácticos que no ocuparía ser abogado para poder entenderle. ¿Por qué? Porque está muy dirigido a socializar este tema, que es un problema serio, difícil, que tenemos día a día, y que, bueno, el gran número de asuntos que llegan tanto a centros regionales como a los juzgados, al juzgado especializado, o en su caso a los centros de la mujer como Bahía de Banderas, bueno, pues es la violencia en contra de las mujeres. No quiere decir que no exista violencia en contra de los hombres, sin embargo, bueno, pues no existe este mecanismo dirigido hacia con ellos. Sí niñas, sí niños, sí adolescentes, y hasta los hijos o hijas de esa víctima mujer que esté sometida bajo alguna situación de violencia. A propósito de la importancia de que ustedes que nos ven o nos escuchan en este tipo de programas, debemos precisar que en el caso particular que nos ocupa, pues es una respuesta a una demanda específica de parte de la sociedad que brinda el Poder Judicial, y para ello se cuenta con juzgados de primera instancia, con los cuales pues están directamente relacionados los centros regionales de justicia penal, y otras partes del Poder Judicial son el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Pero esta parte sustantiva de los juzgados de primera instancia es la que justamente da respuesta a estas solicitudes de personas, en este caso mujeres, que sí se sienten violentadas, ¿verdad? Ahora, me gustaría preguntarle, antes de pasar con la psicóloga Miriam Alejandra Ochoa Valdivia, licenciada Castro Curiel, en los casos, ¿cuáles son los casos concretos de violencias por las que una mujer puede solicitar órdenes de protección? Bueno, o tipos de violencia.
Bueno, los tipos de violencia se puede hablar pues de que en su caso son violencia económica, hace un momento usted lo comentaba, la violencia económica, la patrimonial, la física, la psicológica. ¿Qué otra? Bueno, pues la violencia que ahorita acaba de ser legislada en nuestro Código Penal, que es la violencia vicaria, la violencia interpósita persona, y esto básicamente, bueno, pues nos habla de que la violencia se sigue presentando en este núcleo familiar y que, bueno, pues tiene diferentes vertientes o diferentes formas. Por ejemplo, en los casos que yo me ha tocado atender, de repente se establece como parte del hecho, bueno, pues es que me insultó y las palabras soeces, ¿no? Y luego estás en la audiencia y en una ocasión me tocó un debate singular, a mí se me hizo singular, porque quien estaba realizando estos argumentos ni siquiera era el imputado, sino que era un defensor que, bueno, pues yo entendería que debe de estar socializado con todos estos lineamientos, pero además, bueno, con toda esta estructura que se ha manejado para la protección de las víctimas. ¿Ya qué voy con esto? Se le decían palabras soeces a esta persona, a esta víctima, y entonces el abogado me decía, bueno, es que en una plática y en una discusión de pareja, pues claro que de repente podemos insultar a la otra persona. Entonces, pues obviamente tiene su derecho a hacer sus argumentaciones, pero yo sí decía, es que si analizamos los protocolos para juzgar con perspectiva de género, si analizamos todos los estereotipos o a lo que nos han dicho que se supone que una de mujer debe de aguantar porque es parte de la vida habitual o de la vida común, ahí está el error. Entonces, no se puede argumentar que el que tú le digas a tu pareja, una persona, una palabra soez, lo puedas naturalizar, porque entonces enseñamos a su vez a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a toda nuestra descendencia o la familia, de que la violencia se normaliza. Hasta una palabra soez, y yo creo que eso también nos va a explicar la psicóloga, es violencia. Aun cuando se diga en una sola ocasión, aun cuando fue la única ocasión, no deja de ser violencia. Entonces, ¿yo qué hago regularmente en las audiencias? Me pongo a leer y les explico el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la fracción primera, que ahí dice que son las humillaciones, son los descuidos, son los insultos, y que una palabra soez es un insulto, es una humillación, porque tiende a querer denigrar a esa persona, y eso es violencia. Probablemente no deje una marca, a lo que quizá nos acostumbraron que la violencia sin duda debe de ser física, ¿no? Pero está esa violencia silenciosa que en ocasiones es un tanto más peligrosa. ¿Por qué? Porque es la psicológica y cómo va mermándote, y que sin duda, bueno, pues esa es la experticia de la psicóloga, pero nosotros sí podemos ver cómo una persona va cambiando su forma de actuar, cómo impacta en su ámbito, en su entorno social, y sin duda el trabajo que realizan las psicólogas es fundamental. No podemos hablar de darle un acceso efectivo a una persona que esté viviendo violencia, a una mujer violentada o a sus hijos violentados, si no tenemos ese acompañamiento psicológico. Y si también no se tiene esa perspectiva de qué es lo que se necesita en una institución de impartición de justicia para poder valorar el caso y entonces darle una mejor respuesta, que eso es fundamental. Entonces, en este camino no podemos andar solos, es una cuestión multidisciplinaria, y en este caso Poder Judicial obviamente va de la mano del área de psicología para poder llegar al camino correcto, que sería valorar de manera correcta el hecho que se nos está presentando, pero además darle ese acompañamiento a esa víctima, que no se sienta sola, porque también es lo que pasa en ocasiones con la violencia, que se generan estos actos intimidatorios acerca de la víctima, que seguramente lo va a ampliar más la psicóloga, y que tratan de dejarla aislada. Es uno de los efectos de la violencia. Entonces, no podríamos hacer esto si no vamos acompañados de los psicólogos, que sin duda vienen a apoyar de manera primordial a que las instituciones, los jueces, tengamos las herramientas necesarias para abordar de manera efectiva esta problemática. Muy bien, y a propósito de nuestra compañera psicóloga, la licenciada Alejandra Ochoa Valdivia, yo le quiero hacer una pregunta, y es que pues es una triste realidad social de la violencia intrafamiliar, y en particular aquella que victimiza a la mujer.
En este contexto se ha hablado mucho de que existe un círculo de violencia. Sí. ¿Cómo podemos entender ese círculo, licenciada? Sí, precisamente fortaleciendo lo que había comentado la juez, existe un ciclo de la violencia que se conforma de 3 fases. El primer ciclo es la acumulación de tensión, ¿sí? Y en ese primer ciclo de acumulación de tensión es cuando generalmente se empieza a dar esas formas de agresividad pasiva, comentarios, denostaciones, es que pues no me dejaste el desayuno hecho, es que no te salió bien, te quedó, no sirves para cocinar, o sea, son pequeñas denostaciones que se empiezan a hacer con esa acumulación de tensión. Después viene el estallido, es cuando se manifiesta ya la conducta, que puede ser física, verbal, sexual también, económica, y después viene un periodo, y aquí es bien importante señalarlo, porque generalmente cuando viene la acumulación de tensión, muchas veces la víctima, como dijo la juez, ya está, su círculo de apoyo, su red de apoyo ya está disminuido, ya la logró aislar, entonces no tiene quien recurrir. Entonces en ese periodo de acumulación de tensión, pues es como con quien no hay contención, no con quien platico, todo se lo guarda la víctima, y muchas veces sí lo desplaza hacia los hijos. Es importante señalarlo, que lo desplaza hacia los hijos de alguna u otra manera, pero bueno, viene ahí cuando ya se expresa la violencia en ese estallido, es cuando generalmente se acude a las medidas a las medidas de protección, o cuando se acude a denunciar, ¿sí? Pero hay algo muy importante. Después viene otro periodo que se llama la luna de miel. Y en ese periodo de la luna de miel, pues él le promete y le jura que ya no lo va a volver a hacer, que fue porque estaba muy estresado por el trabajo. Y entonces en ese periodo, o sea, muchos recurren a muchas dinámicas de manipulación, pues ella perdona. Ella, muchas mujeres, pues no tienen, son amas de casa, no tienen los recursos, no tienen las herramientas emocionales, y entonces es cuando se retractan. No sé si han observado las estadísticas donde hay de que, bueno, es que si ya había pasado esto, si ya había sucedido que la violentó, que casi la mata, y por qué lo perdona. Bueno, está ese periodo de luna de miel, y ahí es donde, bueno, en todos los momentos como psicólogos y psicólogas debemos de apoyar y coadyuvar a las autoridades, pero en ese momento de la luna de miel es cuando más se tiene que hacer ese proceso de contención, porque es cuando la persona puede como empezar a darse cuenta de que está sucediendo en su entorno, y ayudarle también a que pueda buscar su red de apoyo. Entonces, esas son las 3 fases principales y cómo se observan dentro de las dinámicas judiciales. Ese tipo de factores y otros que usted nos pueda mencionar son los que dan origen a que frecuentemente se perdone, se dé marcha atrás en algún procedimiento que esté a cargo del Poder Judicial. Pudiera ser, y también las amenazas o el perder la parte de los hijos es una parte bien sensible. Entonces de repente es como ese sacrificio de decir, no, o sea, mis hijos van a perder esto que ya tenían, o no vamos a estar en las mejores condiciones, pues mejor regreso a lo que ya conozco. Está bien, no pasa nada, yo sabré sortearlo y ahí me quedo. Limitaciones económicas, afectivas en general. Así es. Pues es un problema muy complejo, ¿verdad? No es algo muy sencillo, pero pues es esta realidad, y qué bueno que se reconoce para, en su caso, dar la orientación necesaria cuando proceda, ¿verdad? Sí. Licenciada Castro Curiel, ¿nos puede decir cuáles son las autoridades que están facultadas para emitir las órdenes de protección y qué tanto tarda una autorización de este tipo? Muy bien. Comúnmente pues son el Ministerio Público, como lo comenté hace unos momentos, y también, bueno, pues los órganos jurisdiccionales. En este caso particular, bueno, en el caso de Tepic tenemos el juzgado especializado en violencia de género, tenemos el juzgado integral de familia cuando sean órdenes de protección tendientes a niños, niñas o adolescentes. En el resto de los municipios, en Bahía de Banderas, pues hay un centro de justicia de la mujer, donde a su vez pues está la sala de oralidad, donde ahí se otorgan estas órdenes de protección, y en el resto de los municipios, Tuxpan, los demás, bueno, son los juzgados mixtos, básicamente. Y en su caso, bueno, pues la emisión de las órdenes va desde 3 horas
3, 4 horas, pero el límite son hasta 24 horas. Así lo marca diversos dispositivos. 3 horas marca para lo que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes. 4 horas lo marca la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y hasta 24 horas, o sea, como límite máximo que en este periodo se emita, es en su caso todavía el Código Procesal de Nayarit, esperando, bueno, la implementación a nivel nacional, pero esos son básicamente los rubros que se manejan. Cuando llega una persona víctima, precisamente, bueno, pues expone, en este caso, su problemática, hay que hacer la acotación, pues, de que parte de los lineamientos es que obviamente quien esté encargado de emitir órdenes de protección, bueno, tenga un perfil especializado, lo cual, bueno, pues sin duda el Poder Judicial ha contribuido en gran manera sobre ello. ¿Por qué? Porque ha habido una capacitación. Todo el año pasado hubo bastante capacitación en ese tipo de aspectos. De hecho, antes de aperturar precisamente el juzgado especializado en violencia de género, hubo una capacitación a diversas servidores judiciales para, bueno, pues encontrar el perfil idóneo de quien podría estar a cargo de ese trámite que es tan sensible, porque al final del día esa persona expone cuestiones tan íntimas de su vida personal, porque como lo decía la psicóloga, bueno, también hay asuntos que tienen que ver con la violencia sexual. Entonces, es darles el espacio idóneo. Por ejemplo, ahorita puede llegar una víctima y en lo que se está entrevistando, puede ser que de repente se pare esa entrevista. Ha sucedido precisamente porque todo este contexto, lo que comentaba la psicóloga, ¿no? El dar un paso hacia la denuncia, hacia ir a pedir una orden de protección, es un paso que parecería fácil para cualquier otra persona, pero no lo es así. Pero sobre todo nosotros tenemos la obligación de no revictimizar a esa persona. Hay muchas personas que lo dicen, es que ya le gusta que le peguen. Eso es lo peor que le puedes hacer a una víctima. Hacerla sentir que ella es parte del problema, porque como lo explicó la psicóloga, está en este ciclo, y cuando empiezas a comprender este ciclo, pues te das cuenta que no es que lo quiera, simplemente no tiene las herramientas, como lo dijo ella, ni emocionales, ni materiales, ni familiares, ni estas redes de apoyo. Entonces hay que estar muy consciente de lo que pasa en esas personas y con esos términos, pues no volverlas a revictimizar, porque la invisibilizas la violencia y a ella le pones un chaleco o le pones un saco que la verdad no le corresponde. Algo que también me gustaría confirmar es que la persona víctima o familiares que acudan a solicitar en nombre de esa persona la orden de protección no necesitan obligatoriamente que esté un abogado junto con ellas. No necesitan que las acompañe un abogado. ¿Es así? Es correcto. De hecho, se establece que una orden de protección puede irla a pedir directamente la víctima. Puede ser lo que nosotros comúnmente le llamamos, cuando tú vas a un juzgado, se le llama por comparecencia. En ocasiones... Ni siquiera un escrito. No. Tú nada más te presentas, dices a lo que vas, qué es lo que pretendes, y ya se te canaliza con el personal especializado para esta toma en cuanto a tus datos, saber por qué estás ahí y todo lo que tiene que ver con conocer el contexto de esta violencia que está viviendo esa persona. Si hay abogados, he de decirlo, por ejemplo, a mí me pasó en Bahía que si hay abogados que presentan por escrito las solicitudes, pero no es un requisito indispensable, es decir, no es que tienes que venir con el escrito, si no, no te puedo atender. No, tu sola presencia y establecer por qué estás ahí es suficiente para ello. Por tanto, pues ni es obligatorio un escrito, No. La comparecencia se puede hacer de manera personal, oral, verbalmente, Sí, así es. y no es estrictamente necesario el acompañamiento de un abogado. Eso es lo que tenemos. Sí, correctamente. Pues vean cómo tenemos aquí de inicio en esta primera parte del programa que está a punto de concluir, esta parte inicial, pues la perspectiva jurídica, por un lado, de lo que es el fundamento de las órdenes de protección, en cuáles casos, quiénes y cómo pueden hacer las solicitudes a las autoridades judiciales. En este caso son de primera instancia, incluyendo los centros regionales, pero también pues hemos iniciado a hacer comentarios relacionados con una perspectiva psicológica. De inicio, la licenciada Miriam Alejandra Ochoa Valdivia
titular del Centro de Convivencia Familiar, pues nos ha explicado ya algo acerca del círculo de violencia. En la segunda parte de este programa, pues iremos abordando otras circunstancias para que quede un panorama más completo. Regresamos en unos momentos más en esta primera parte inicial, en la cual nos están acompañando la jueza de oralidad del Centro Regional de Tepic, la licenciada Carla Ivette Castro Curiel, y la psicóloga Miriam Alejandra Ochoa Valdivia, titular del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado. Este es su programa Poder Judicial TV y Te Escucha, una coproducción del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit y la Unidad de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia, que continuamente se está transmitiendo para debidamente orientarlos. Ya lo decía hace un momento la licenciada Castro Curiel, es muy importante que las personas conozcan en detalle algunas circunstancias y algunos trámites muy necesarios para este servicio de impartición de justicia, en lo cual también no lo han escuchado, ha habido una debida y amplia capacitación, como se dio, por ejemplo, en el caso del año pasado, para juzgar con perspectiva de género y poder brindar mayores oportunidades de atender las solicitudes de justicia que se puedan tener, como puede ser en este caso de la violencia, y la necesaria consecuencia de las órdenes de protección. Por supuesto que también se cuenta con un servicio de atención psicológica, en parte brindado por el Centro de Convivencia Familiar, psicólogas y psicólogos debidamente capacitados en este tipo de cuestiones. Bien, pues regresamos en unos minutos más después de estos mensajes institucionales para la parte final de su programa, que en esta ocasión tiene el tema de órdenes de protección, seguridad, prevención y justicia. En un momento regresamos a Poder Judicial TV y Te Escucha. La forma más fácil de renovar tu outfit y por fin tener el closet de tus sueños es la tarjeta de crédito Sears, porque no tiene costo por apertura ni anualidad y además te da hasta 20% de descuento en tu primer día de compra. Tramítala hoy y descubre por qué la tarjeta de crédito Sears es la forma más fácil de estrenar. Sears me entiende. ¿Buscas en dónde realizar tu servicio social o prácticas profesionales? El Sistema de Radio y Televisión de Nayarit abre sus puertas para unirte a este equipo como prestador de servicio o practicante y adquirir experiencia en áreas administrativas, creativas y de tecnología. Envíanos un WhatsApp para recibir más información. Soy de Nayarit, señores, una del buen campesino que da la vida en su tierra para abrirse paso al camino. Soy de donde es el gigante que dormía y que ha despertado. Les juro daré mi vida por Nayarit, que es mi estado. Veo que no les queda duda del lugar donde nací, donde somos pueblo digno y juntos somos Nayarit. Con alegría me despido, cantando el son de la negra. Soy Nayarit, el gigante que hoy con fuerza se despierta. Desde niña siempre me apasionó el micrófono. Desde niña siempre busqué respuestas. Porque detrás de cada hecho hay una noticia que merece ser contada. Porque la verdad es una búsqueda constante. Aquí cuestionamos, analizamos y sobre todo informamos. Cada noche tengo el compromiso de hacerlo con claridad y honestidad. Soy Carla Rosado y los invito para que me sigan de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche a través de Tele10 Noticias. Recuerda, tu voz es mi voz. Ahora también en televisión. La
La forma más fácil de renovar tu outfit y por fin tener el closet de tus sueños es la tarjeta de crédito Sears, porque no tiene costo por apertura ni anualidad y además te da hasta 20% de descuento en tu primer día de compra. Tramítala hoy y descubre por qué la tarjeta de crédito Sears es la forma más fácil de estrenar. Sears me entiende. ¿Buscas en dónde realizar tu servicio social o prácticas profesionales? El Sistema de Radio y Televisión de Nayarit abre sus puertas para unirte a este equipo como prestador de servicio o practicante y adquirir experiencia en áreas administrativas, creativas y de tecnología. Envíanos un WhatsApp para recibir más información. Estamos de vuelta en Poder Judicial TV y Te Escucha, un espacio de orientación legal a las familias. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda parte de su programa Poder Judicial TV y Te Escucha, una coproducción del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit y la Unidad de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia. En este caso, como ya lo hemos advertido desde la primera parte, estamos abordando un tema fundamental que es el de órdenes de protección, prevención, seguridad y justicia, para lo cual tenemos como invitadas a la licenciada Carla Ivette Castro Curiel. Ella es jueza de oralidad del Centro Regional, del Centro de Justicia Penal de Tepic, y también a la psicóloga Miriam Alejandra Ochoa Valdivia. Ella es titular del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Justamente con la licenciada Alejandra quisiera iniciar este segmento final para preguntarle cuáles son los factores emocionales, económicos, sociales que puedan influir en las decisiones de muchas mujeres que después de haber sido víctimas de violencia otorgan un perdón ante las autoridades, decisión que a veces no las comprenden algunas personas. Bueno, pues como usted lo dijo, son múltiples los factores que hacen que las mujeres decidan otorgar el perdón. Muchas veces ya existe una afectación emocional, existe baja autoestima, existe un miedo a quedarse solas, un miedo a no saber si van a poder salir adelante con esa situación, si muchas de ellas no cuentan con redes de apoyo. Y es importante señalar algo que pues es una realidad. Socialmente todavía se normaliza la violencia, hay mucho estigma y mucha etiqueta, y como lo decía la licenciada, la juez, es como, ¿qué hiciste tú para que te estuviera sucediendo todo esto? O algo le has de haber hecho, ¿no? Todavía a mí me da mucho gusto que verdaderamente como servidores públicos nos instruyan, nos capaciten para actuar con perspectiva de género, porque ese tipo de abordajes son los que revictimizan precisamente a las mujeres. Entonces, ellas tienen un nivel, o sea, su nivel de tolerancia a la frustración es mínimo. Han tolerado mucho, sí, pero cualquier cosa las puede quebrantar. Entonces es muy fácil, a lo mejor yo puedo decir, oye, pero ¿cómo socialmente o desde acá, desde mi zona de privilegio, como se le llama, puedo decir, es que ¿cómo otorgaste un perdón si mira, casi te mataba? Sí, pero las herramientas, su estabilidad emocional está completamente desestructurada, desregulada. Hay muchos aspectos también desde cómo se consolidó la relación, desde los aspectos económicos también, porque si existe por ahí esa influencia de que pues sin mí no vas a hacer nada, o de que no te mueres de hambre, así si es. Dejas. Entonces realmente ellas lo creen, realmente es como si no voy a poder sobrevivir, y entonces mejor me quedo. Entonces mejor aguanto y aquí prevalezco en esta situación. Y entonces, porque es importante volver otra vez a hablar del ciclo de la violencia, hay periodos donde se está acumulando la tensión, pero está el periodo de la luna de miel, y entonces no está pasando nada expresado, se está acumulando, y entonces es cuando ellas albergan esa esperanza de decir, va a cambiar, ya lo veo diferente, ya me compró flores, ya me llevó a comer, ya, o sea, yo veo que está diferente. Entonces albergan esa esperanza y es como, estamos bien.
Entonces sucede eso y están en ese periodo de luna de miel y es como ya no quiero seguir con esta parte legal y mejor me quedo en mi casa a hacerme cargo de lo que tenga que hacer. Entonces ese es el fenómeno. Vamos a decir que en este caso que comenta al final, el miedo sobrepasa, más bien la esperanza sobrepasa el miedo, pero también hay en muchas ocasiones culpa. También. Se sienten culpables. Sí. Y por eso es que proceden al perdón o no en su denunciar. Sí, también la culpa es un factor o es un elemento muy importante por el cual pues incluso la misma sociedad las hace sentir que pues ellas son parte también de ese problema y pues que pues no se tienen por qué quejar. A mí me gustaría, sobre todo para las personas que nos ven y nos escuchan, es cómo se va desarrollando ese sentimiento de culpa. Yo no me imagino que no es algo que sea de golpe. Tendrá que ser gradual. ¿Cómo es que se va armando ese sentimiento tan especial? Sí, y aquí nos vamos, bueno, yo como terapeuta sistémica hablo de la terapia familiar sistémica, es un sistema y si nos vamos hasta desde cómo fui criada yo, si yo viví en un entorno donde mamá sumisa era violentada de alguna manera, yo tengo ya interiorizado esa forma o ese patrón relacional. Un aprendizaje. Así es. Entonces yo inconscientemente me di cuenta de esa dinámica y que mi mamá perdonaba y que mi mamá se sentía culpable sin que ella lo dijera. Se observaba dentro de la dinámica de vida. Entonces, desde ahí se gesta. Ya formo yo mi familia y pues curiosamente, ¿qué pasa? Pues que busco un esposo muy parecido a mi papá. Si mi papá era violento. De manera inconsciente. Sí. No digo que todos los casos, no estoy generalizando, pero sí quisiera señalarlo que sistémicamente sí ocurre. Sí ocurre esos fenómenos, entonces pues ya encuentro, es lo que yo conozco. Yo conocí un entorno donde había un papá machista, alcohólico, y entonces yo busco inconscientemente un patrón. Igual, hay un libro, bueno, a mí me gusta mucho platicarlo con mis pacientes, hay un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado. Y ese libro es una psicóloga que entrevista a muchas mujeres que han sido víctimas de violencia y ella hizo un estudio en donde se dio cuenta que muchas de ellas tenían como esas heridas de la infancia o esas heridas de tanto de papá o de mamá por las que recibieron violencia y se dieron cuenta que cuando buscaban a sus parejas eran muy parecidas a esa figura que las violentaba. Puede ser papá o mamá, Entonces, y buscaban esas parejas y que la psicóloga les preguntaba, ¿pero por qué lo buscas? Y encontró algo que por lo menos para mí es muy, muy conmovedor porque dicen, es que si no logré que mi papá o mi mamá me voltearan a ver, él sí me va a voltear a ver. Yo voy a hacer todo lo posible para que esta pareja sí me quiera, sí se quede conmigo y sí me acepte. Entonces, es una dinámica o es un proceso psicológico muy complejo. Se lo plantean como un reto. Sí, así es complejo para poder decir, ay, te violentó, vas, denuncias y así te quedas. No, imagínense todo lo que hay desde toda su psique. Entonces por eso es que no es tan debemos de ser muy cuidadosos, muy sensibles al tratar estos asuntos porque estamos tratando desde una infancia herida, estamos tratando de más allá, desde un origen y que a lo mejor son generaciones que vienen con ese ciclo. Entonces, cortar un ciclo de violencia pues nos implica mucho responsabilidad como sociedad. Pues muy importante esta perspectiva psicológica para comprender esos ciclos de violencia y cómo estos se generan realidades que en su oportunidad obligan a las autoridades judiciales a atender una solicitud de órdenes de protección, ¿verdad? Al respecto de las órdenes, licenciada, ¿nos podría usted hacer el favor de detallarnos un poquito más sobre los tipos de protección y cuáles son las medidas concretas que se ofrecen en virtud de estos tipos de protección? Sí, bueno, en este sentido, analizando lo que manifieste la víctima, bueno, pues ya se analiza el caso, en su caso se analiza su contexto, sus circunstancias y se analiza cuál en su caso sería pues la medida idónea que atendiendo a lo que ella está manifestando puede ser. Y entonces hay un catálogo muy amplio porque, insisto,
todo lo que tiene que ver con la cuestión de violencia parte de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En su caso tenemos una ley estatal y entonces esta ley hace atendiendo precisamente a estas políticas públicas que entonces también se legisle en otras materias, como son, en este caso, en su momento, pues lo que es el Código de Procedimientos Civiles y lo que va a ser el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y entonces, pues todas estas, es un catálogo muy amplio y todas estas medidas son dependiendo de qué es lo que se busca o qué es lo que está manifestando la víctima. Entonces me permitiré, pues al ser muy amplio, por ejemplo, en el ámbito penal, que son las que regularmente impone el Ministerio Público, estas están en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y es una, por ejemplo, la prohibición de que la persona agresora se acerque al domicilio o se comunique con la víctima. Esa puede ser una. La otra es la separación inmediata de la persona agresora del domicilio, independientemente de que si el agresor es el propietario, es el poseedor o él tiene celebrado el contrato de arrendamiento. Aquí la prioridad es la salvaguarda, como usted lo dijo al principio, de la integridad. Cualquier integridad física, emocional, psicológica, económica, patrimonial. El agresor en este caso no puede decir, es mi casa y no me pueden sacar en mi casa. Así es. La ley dice que sí. Así es. En estos casos. Sí, por eso cuando se emite obviamente la orden de protección, bueno, toda autoridad está obligada a fundar y motivar esa orden, y entonces se fundamenta porque al momento de hacer una ponderación de derechos sobre quizá tu derecho de propiedad o que tú pudieras o se pudiera desprender, porque aquí no hay, también hay que decirlo, la orden de protección va a la víctima, se analiza el caso y se expide. No mandamos llamar al agresor, porque como es una cuestión inmediata, porque lo que no realizas de manera urgente puede generar. Bueno, aquí lamentablemente también tenemos la cuestión del feminicidio, ¿verdad? Entonces, si no se actúa por parte de la impartición de justicia o en su caso de la autoridad administrativa como es el Ministerio Público, podría desencadenar en otro tipo de violencia más grave hasta llegar a la violencia feminicida. Entonces, no se le habla al agresor. Es una cuestión unilateral que se parte de, y es uno de los principios de las órdenes de protección, el principio de buena fe de la víctima. Nosotros partimos de ahí. Exacto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo y nos está dando todo este contexto de violencia. Entonces, tú partiendo de esta información, resuelves girar esta orden de protección, emitirla y en su caso atendiendo a la problemática. Entonces puede ser que nada más sea, porque dependerá del contexto, que nada más sea que ya no vaya a su domicilio. Puede ser una pareja que ya se separó o una familia que está separada, pero que lo único que ella quiere es que ya no vaya a su domicilio a buscarla, que no vaya a su domicilio laboral, que no vaya a su domicilio educativo, supongamos que esté estudiando, o que se saque del domicilio, o bien que se vea la cuestión de la provisión acerca de los alimentos, porque insisto, una cuestión de separación entre personas adultas no tiene por qué mermar los derechos de niños, niñas y adolescentes en cuestión de obligaciones alimentarias. También, por ejemplo, hay mujeres que deciden retirarse del domicilio, pero cuando se retiran no se llevan cosas importantes o cosas que son de ella. Entonces también hay una medida específica para pedirle a esa persona que se gira la orden de protección. ¿Para qué? Para que le devuelva sus cosas. Cuestiones de uso personal, sus documentos, su ropa, ya sea de ella, de sus hijos, según sea el caso, ¿no? También hay una en calidad específica que podría ser esa, pero obviamente, bueno, atendiendo a este tipo de violencia, regularmente es la separación. Y entonces, cuando se emiten este tipo de medidas o de órdenes de protección, bueno, hay una temporalidad. Hay una temporalidad que es de 60 días que se puede prorrogar por otros 30. Y parecería que nada más son 90. Sin embargo, por eso, afortunadamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos hace una remisión expresa a la Ley General de Acceso. Es decir, posterior a que pasen los 90 días, esta persona agresora no puede venirle a decir al juez o al Ministerio Público, oye, levanta la medida, porque ya pasaron los 90 días. No, porque sí, la víctima sigue informando que no ha cesado esa violencia, entonces esto es hasta que no cese. Y esa es una cuestión clave. Sí tiene una temporalidad porque, bueno, todos tenemos derecho a la certeza jurídica. Sin embargo, por eso al principio comentábamos, es una orden de protección
encaminada precisamente a todo lo que ya se ha analizado acerca de estas desigualdades entre hombres y mujeres, y por tanto, aunque tiene una temporalidad, sin embargo, esta sí podría ser hasta que cese o se considere que está a salvo la víctima, porque se hace en esa entrevista pues un análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque, como lo decía la psicóloga, podría venir la persona a contarte lo que ha pasado y a lo mejor, aunque ya dio el paso, de alguna forma quizá ella por estar en este ciclo de violencia no dimensiona, pero como uno es un tercero, no está involucrado en esa dinámica familiar, pues uno puede ser más objetivo que la propia víctima. Y entonces tú puedes analizar, y magnificar que esto, aunque te lo explica en chiquito, aunque te lo explica mesurado, no tiene nada de chiquito ni mesurado. Que si no actúas de manera inmediata, algo puede suceder después. Y entonces en ese algo es por eso que existen esas órdenes de protección, porque lo que se quiere evitar es que esa violencia trascienda a la violencia fatal, que ya sabemos que es la violencia feminicida. Entonces, por eso es personal capacitado que se encarga de este trámite, pero sobre todo, pues objetivo. El primer elemento también es el principio de objetividad que estamos obligados los servidores públicos, y con esta narrativa nosotros podemos en un momento dado dimensionar qué tan complicado pudiera ser todo este ciclo de violencia que ella está viviendo y que a lo mejor ella todavía no lo termina de visibilizar como tal, porque apenas se está dando ese paso. Y como lo decía la psicóloga, y puede ser que después quiera dar el paso hacia atrás, pero nosotros con esta capacitación amplia que hemos tenido, entendemos por qué. Tienen herramientas para detectar Así es. cuando en realidad tienen que proceder de cierta manera, aunque en ocasiones pueda pedirlo la víctima. Sí, por ejemplo, regularmente, y creo yo que aquí podría ejemplificarse de mejor forma, por ejemplo, una persona es detenida el día de hoy, supongamos mañana por alguna circunstancia llamó la audiencia y el hecho fue ayer 21 fue el hecho y nosotros tenemos la audiencia mañana ¿qué es? ¿23? Sí, es 23, ¿verdad? 24, y ya para 24, mañana es 24, okay. Y ya para mañana, si va la víctima quizá a la audiencia, es lo que decía la psicóloga, ya no quiero nada, estamos bien, porque en esos 2 días, aunque la persona estuvo detenida, ¿quién fue a buscar a la víctima? Los familiares. Oye, es que si lo dejas ahí, ¿quién te va a mantener? Tú te dedicas al hogar, no vas a tener para mantener a tus hijos. Y viene toda esta presión acerca de familiares, directos, indirectos, y también, bueno, pues cierta comunicación que se pueda tener. Y entonces, muchas veces producida por desconocimiento, ¿no? Así es. Entonces ya llegas a la audiencia y hace poco, de hecho, yo percibí esa situación en una víctima donde ya llegó atemorizada, casi diciendo, bueno, al final el día no fue tan grave y dele una salida alterna. Sin embargo, bueno, también lo que en este acompañamiento, tratándose de lo que es la violencia familiar por la alerta de género, pues hay una preocupación real desde el gobierno del estado, desde todas sus instituciones, y por ejemplo, los ministerios públicos también son personal que está capacitado y que también pueden advertir, y entonces, oiga, yo me opongo porque yo estoy observando esto. El asesor jurídico, que también tiene capacitación en ese sentido, aun cuando está representando a la víctima, y me paso a decir a la víctima, es que yo no quiero que él sea mi asesor porque él no quiere hacer lo que yo quiero que se haga en esta audiencia. Y decía él, bueno, es que no quiera hacer lo que ella quiere. El problema es que ella pretende que se apruebe esta salida alterna y yo considero que ella no está en condiciones. Y dirán, bueno, es que no eres psicólogo. Sí, no somos psicólogos. Y yo siempre lo digo en mis audiencias, yo no soy psicóloga. Sin embargo, el hecho de que no sea psicóloga no quiere decir que no nos estén capacitando en el tema. Y entonces nos dan herramientas, nos dan bases, nos dan lineamientos en los que tú puedes analizar que probablemente por fuera está viviendo otro tipo de violencia esa víctima, ahora para presionarla para que ese agresor salga. Entonces todo eso analizamos en audiencia. Y aunque parecería fácil,
todo eso lo haces en ese mismo momento de la audiencia porque estás siendo videograbada, son audiencias en vivo obviamente, y en ese momento tú tienes que resolver. Y lo que no quieres es que después esa víctima ni siquiera la tengas en una audiencia. Y que después esa víctima le falte a sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos preocupados, o hay una preocupación real por esas víctimas de violencia. No hay un discurso, hay una preocupación real. Tan es así que todas las instituciones estamos encaminadas en el mismo sentido. Cuando se recibieron y se han recibido todo este tipo de capacitaciones, regularmente siempre vamos acompañadas, y tú ves ministerios públicos, asesores jurídicos, defensores públicos, psicólogas, porque también hay una parte que a nosotros también nos hablan de psicologías. Entonces, es una preocupación real por lo que se vive en nuestro estado. Entonces, no están solas, hay un acompañamiento, hay una especialización, hay personal capacitado y pueden acudir a ello. Su sola presencia es suficiente y basta con ello, por el principio de buena fe. Muy bien, pues qué importante detallar estas cuestiones que hablan de la sensibilidad y en su caso de la capacidad de observación y análisis para tomar una decisión de juzgadoras y juzgadores en esta materia. Y ahora que se ha hablado de la posibilidad del perdón, hay circunstancias, más bien quisiera yo preguntarle a usted, ¿por qué a veces ese perdón no significa que se acabe la violencia familiar? Yo te puedo perdonar, sí, pero no hay garantía. ¿Por qué no hay garantía de que el agresor deje de violentar? Porque el perdón no se dio desde un verdadero reconocimiento de su parte, de las responsabilidades. Puede ser también como una forma de manipulación. O sea, el que ya no lo voy a hacer, el cómo llega a pedir perdón. También ahí es otro aspecto que se ha observado, que cuando se pide o cuando asumen la responsabilidad, muchas veces el agresor lo hace, pero la sigue culpando a ella, y eso es muy sutil. Es como, es que si tú no me hubieras hablado así, yo no te hubiera pegado. Es que si tú no me hubieras dicho de esta manera, yo no, o sea, se fijan que no él lo está reconociendo. Entonces, al no haber un verdadero reconocimiento, claro que por supuesto que ellos deben de tener también un acompañamiento psicológico. También el agresor debe de ser atendido, porque pues también al revisar las historias, a lo largo de mi experiencia aquí en el Poder Judicial, he trabajado o he atendido tanto a las víctimas, pero también a los victimarios o los que han ejercido violencia, y vienen perpetuando también esos ciclos de violencia ellos mismos también fueron violentados y no se dan cuenta. Entonces primero se deben de dar cuenta, reconocer su historia y reconocer la responsabilidad para poder verdaderamente tener un cambio en su actitud. Si no, es como nada más te estoy manipulando, convenciendo de que otorgues el perdón, y después de un tiempo voy a volver a tener esa conducta. No vamos al fondo del asunto. Así, ¿verdad? Esa es la realidad. En este caso podemos decir que las órdenes de protección permiten, dan la oportunidad de intentar que aquello que fue de fondo se resuelva para evitar el ciclo de la violencia. Así es. Y es una verdadera protección a la víctima. ¿Por qué? Porque aunque tú digas sí lo perdono, es como no, de todas maneras te estamos cobijando, porque sabemos objetivamente que existe todo esto, y que va a haber una fase en donde te pueda, incluso la misma familia, no con él directamente, pero la misma familia te puede decir, no, es que mira, perdónalo y así. Entonces el mismo sistema judicial cobija esa parte, porque se sabe que ocurren estas situaciones. Bien. Por otra parte, hay una duda en relación con personas que nos ven y nos escuchan, que es la relacionada. ¿Qué sucede cuando una persona no cumple con las órdenes de protección? Me refiero a las personas agresoras. ¿Qué sucede con ellas si no cumplen esas disposiciones de las y los jueces? Muy bien. En este caso, pues establecen lo que llamamos las medidas de apremio, que pueden ser desde un arresto, que la medida más lesiva en este caso sería, que esta persona, la víctima, haga el llamado a la autoridad, en este caso a la policía, estableciendo que tiene ella una orden de protección. Por ejemplo, vamos a hablar que fue separado del domicilio, un caso en específico, se separó del domicilio y posterior a ello, ya está, o de alguna forma encuentra la manera de regresar. Quizá la señora se fue a su ámbito laboral, regresa y el señor ya está dentro.
Entonces, ¿qué es? Hacer inmediatamente el llamado a la policía para informarle que el agresor se encuentra ahí y qué va a pasar ante la falta de cumplimiento de ello. Bueno, pues va a ser sujeto de arresto. Y entonces aquí el proceso que estamos llevando es que regularmente se llevan de manera provisional al juzgado cívico para que posteriormente acudan cuando son medidas otorgadas por el Ministerio Público o en su caso a través de medidas cautelares, porque también debemos de tomar en cuenta que los jueces de control hay unas medidas cautelares que aunque no son, o sea, no se les llama órdenes de protección como tal, pero la finalidad es la misma, que el agresor no te busque, que el agresor no se comunique, la separación del domicilio. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Giramos el oficio a la unidad de medidas cautelares, le informamos y le damos todos los datos. Estos son los datos de la víctima, le pedimos autorización, le decimos, hay que estar atentas, unidad de medidas cautelares te está hablando, para que le conteste. Si llegas a tener algún problema, háblales a ellos. En ese momento van a ir y si está ahí, lo van a arrestar. Y siempre les digo yo a los agresores, les digo, miren, hay 2 escenarios aquí. Si tú no cumples con estas medidas, hay 2 escenarios. El primer escenario es que tú fuiste, agrediste o te acercaste al domicilio donde tenías esa prohibición y no alcanza a llegar la policía. Aún así se levanta el reporte y se va a abrir una audiencia de carácter urgente dentro de las 48 horas. O bien llega la policía. Que hay medidas de sí. Bueno, así pues unas palabras finales, unos segunditos. Bueno, pues yo nada más quiero agradecer el espacio. La verdad considero muy importante poder hablar de esta situación, de considerar que el Poder Judicial está tomando en cuenta las alertas y que estamos trabajando en ello de manera interinstitucional y multidisciplinaria. Entonces, pues se refrenda el compromiso de seguir trabajando. Iniciada. Muchas gracias por la invitación y bueno, efectivamente que tomen en cuenta, bueno, que el Poder Judicial está preocupado precisamente por este tema y que además, insisto, hay personal capacitado para atenderlos en esta demanda de órdenes de protección y no nada más en esas, obviamente tenemos otros ámbitos que atender, pero todos estamos capacitados y acudan, no se queden esperando que esta violencia pudiese ser más grave. Bien, pues ya escucharon a nuestras destacadas invitadas. Agradecemos a usted el favor de su atención a su programa Poder Judicial TV y Te Escucha, una coproducción del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit y la Unidad de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia. Que tenga usted una muy buena tarde. Hasta la próxima. Usted ha recibido valiosa información legal. Gracias por acompañarnos. Poder Judicial TV y Te Escucha. Hasta la próxima.